Bueno, así lo básico, este curso parte por una necesidad de incorporar en la línea un ramo que sea transversal a todos los alumnos y que te inicie en comprender el paisaje y el medio ambiente dentro de la funcionalidad del arquitecto. Yo creo que ese es como el origen del curso. Yo llegué en una etapa de prueba, digamos, de este curso. Ya había tenido 2 o 3 versiones con distintos enfoques, enfoque ecológico, enfoque urbano, incluso bastante territoriales, y yo llegué en su tercera edición a reformular de cierta manera esto. Cuando recién tuvimos las primeras reuniones o cuando nos entregaron el primer material, el curso venía como históricamente siendo desarrollado por ecólogas, lo que por supuesto tenía como una visión distinta respecto, o sea, eran temas similares a los que nosotros teníamos como una idea que se debían tocar, sin embargo las perspectivas eran súper distintas. Entonces, como estábamos sobre tiempo y en realidad un poco no estando tan seguras o tratando de probar cosas nuevas, decidimos tomar la misma valla que ellas tenían y un poco ir enfocándola desde el punto de vista que nosotros creíamos que era más interesante. Y nos encontramos con varios peros en un principio. Principalmente porque desde el punto de vista de la ecología nos dimos cuenta que en realidad muchos de los alumnos no les interesaba directamente dedicarse a la arquitectura del paisaje. Era un curso de segundo año o quizás no lo sabían. Entonces era cómo transformar ese contenido en un contenido que fuese apropiado para alguien que le interesa el paisaje en particular, pero también para cualquier arquitecto que se tiene que enfrentar con el paisaje como su lugar de trabajo, es decir, como el contexto donde va a desarrollar un proyecto. Entonces, desde esa perspectiva tuvimos que ir como un poco buscando nuevas metodologías y nuevas temáticas que ir incorporando al curso que fueran más atingentes a la arquitectura propiamente tal y no solo a la arquitectura del paisaje. El origen entonces fue este, pero todas las versiones hemos ido incorporando nuevas cosas. De hecho, con Paula vamos probando cosas académicas que no habíamos hecho en otros cursos. Por ejemplo, seminarios, la participación de los alumnos, el debate, preguntas rápidas. Ellos hacen una especie de informe a través de los diarios, por ejemplo, y ahí entran al paisaje, de cómo las tendencias hoy día hablan de paisaje. Por lo tanto, hemos ido tratando de que esto sea dinámico y que no aburra a los 70 alumnos que tengan cada una en una aula de 3 horas más o menos. Sí, los autores que hemos elegido son autores que han trascendido en el tiempo y de cierta manera no han sido de una época en particular, sino que han fundado teorías que hasta hoy en día se aplican. Uno de ellos es Olmsted, que en base al parque o en realidad al urbanismo y el paisaje o la administración de paisaje, que hoy en día son cosas que pareciera que las trabajáramos en el 2010, siendo que fueron hechas en 1800. ¿Ya? Vemos también, no sé, obras de Gilles Clement que si bien son un poco más actuales, tienen que ver también con la injerencia de la ciudad, por ejemplo. Vemos también naturalismo con Ian McCart, por ejemplo. Entonces vamos pasando por autores que James Corner también con el tema de los procesos y las dinámicas. Elegimos varios autores que nos parecen fundamentales para entender el paisaje no desde el punto de vista de un paisajista, sino que desde el punto de vista de un arquitecto. Un autor que pudiera generar el vínculo entre ambas profesiones, por ejemplo, y que no hablara solo de material vegetal, de naturalismo, de reserva o ecología pura, por ejemplo. Por lo tanto, los, digamos, 5 autores claves son en base a aquello. A ver, dado como la carga académica que tiene este curso y los 3 módulos que contamos, lo hemos distribuido mucho, siempre en aulas, en clases que nosotros dictamos alrededor de 1 hora y media, con talleres y otra sección que es el trabajo en terreno, ¿ya? El trabajo en terreno lo hemos ido acotando, partimos desde ir una vez al mes a terreno, hoy en día vamos 3 veces a terreno porque nos ha parecido también que no es tan necesario sin que los alumnos no tengan esa información para poder ir a observar el paisaje.
Yo creo que eso es fundamental. Por lo tanto, tratamos de darle todo este marco teórico, presentarle proyectos de arquitectura asociados, presentar políticas públicas, por ejemplo, hacer un taller, debatir y luego ir a terreno. Nos ha parecido que eso ha sido mucho más fructífero que llevarlo así. Por lo tanto, el curso se forma o se estructura en 3 capítulos más o menos que condicen con este mismo sistema. La primera etapa del curso en general es como de definiciones conceptuales bastante básicas para poder entender qué es lo que es el paisaje, qué es lo que es el territorio, qué es lo que es el medio ambiente, en qué se acercan, en qué se alejan, cuáles son las definiciones de paisaje que tienen más que ver con la arquitectura o con un sentido más estético y también una mirada un poco desde la perspectiva más ecológica, que es como las definiciones más contemporáneas de paisaje, porque en el fondo el paisaje es un concepto que existe desde hace mucho tiempo, sin embargo, la ecología, que nace como a mediados del siglo pasado, como que viene a modificar un poco ese entendimiento. Después estudiamos algunos autores, la mayoría contemporáneos, pero no por una idea de que el curso tiene que estar al día, de mi perspectiva al menos, sino más bien porque no existe muchos autores que estén traducidos al español y tampoco existe como una bibliografía, es decir, como que el tema del paisaje sufrió desde el punto de vista académico como un periodo largo de negligencia anterior a lo que es como desde los 90 en adelante. Entonces en general estudiamos autores contemporáneos y después ya nos vamos como al estudio de caso. Y esto es como lo que nosotros tomamos más que nada como el estudio del sitio y que en realidad es donde creemos puede ser aplicado tanto a la arquitectura como a la arquitectura del paisaje. Cómo estudiar un sitio con las distintas variables que este presenta, topografía, hidrografía, vegetación, vientos, etc. Bueno, y finalmente culminamos con un ejercicio proyectual muy estimativo en el lugar que hayamos elegido. En estas 4 oportunidades trabajamos primero en el Cerro Chena, viendo todo el tema del clima de Santiago, en realidad, estos cambios que produce el Cerro Chena, la gran extensión de vegetación, de incendios forestales, de un cerro que hoy día no se sabe qué se va a hacer. Por lo tanto, los alumnos plantearon una especie de ejercicio proyectual ahí y hicieron todo el análisis de cómo es el clima mediterráneo en relación a un cerro isla. Segundo semestre trabajamos Cerro Alvarado y eso fue bastante mejor porque Cerro Alvarado es un cerro bastante chico y los alumnos también pudieron ver en ese momento la incorporación de un cerro isla a la ciudad y la relación que tenía con el río Mapocho. Y el semestre anterior trabajamos en Pirque, donde trabajamos netamente estudio territorial. O sea, trabajamos de la escala 1 a 50.000 todos los planos y los alumnos solo generaron estrategia. En esa ocasión no tuvieron el acercamiento necesario, no pudimos ir a recorrer el terreno, por lo tanto no tuvieron la impresión 1 a 1, pero sí potenciamos mucho el trabajo en la planificación territorial. Y eso, este semestre queremos trabajar ya más bien no un cerro en particular o un lugar, sino que queremos trabajar en una conexión de piezas. Estamos trabajando Vitacura, Bicentenario, Río Mapocho, Cerro Manquehue, ya como una unidad completa y los alumnos solamente van a tener que trabajar ese espacio en relación a vínculos. Bueno, en particular es súper personal porque la verdad es que yo también planteo el curso de mi visión de ver el paisaje. Yo creo que lo que yo le presento a los alumnos y lo que he tratado también de que ellos manejen, de las herramientas que manejan, ha tenido que ver mucho con la incidencia del clima mediterráneo en la zona central. O sea, como de reivindicar el paisaje de Chile en función de poder operar sobre él. Y sobre todo los casos que hemos elegido, porque los casos que hemos elegido para trabajar no ninguno está registrado. O sea, recién hoy existen muchas tesis sobre Cerro Isla o está el boom del río Mapocho, o recién hoy estamos descubriendo que tenemos potenciales en las afueras de Santiago o el vínculo que tiene el paisaje rural con las urbanizaciones. Pero yo creo que yo lo doy por sentado en este curso, o sea, a mí me gusta que los alumnos salgan manejando el contexto local, ¿ya?
Si bien nosotros, como te comentaba, recurríamos a autores internacionales, esto siempre finalmente los tratamos de bajar a su aplicabilidad en Santiago y a la aplicabilidad de un proyecto de arquitectura. Y esto netamente, como te decía, tiene que ver con mi tesis de magíster y sobre mi manera de aplicar. O sea, hoy en día un criterio de sustentabilidad no permitiría generar parques de alta mantención o quizás con un diseño afrancesado o un diseño inglés. Hoy en día ya nadie quiere eso y los alumnos son materia dispuesta a lo que tú le puedas decir. Por lo tanto, si nosotros fomentamos eso de que conozcan las identidades locales, trabajen con los materiales disponibles en este clima, conozcan los criterios de sustentabilidad, ya para ellos la imagen de este paisaje o este nuevo paisaje en Chile va a ser súper evidente. Bueno, una como de las distinciones que nosotros siempre tratamos de hacer hincapié es que naturaleza no es igual a material vegetal, como partiendo por eso, es decir, como estudiar la naturaleza no significa estudiar las plantas, sino que significa estudiar muchísimas variables más y muchas de ellas inertes, o sea, estudiar la luz, cómo se da en el territorio, estudiar la composición de los suelos, la topografía, generalmente son variables que incluso dan cuenta mejor de lo que es un paisaje, sobre todo en paisajes áridos, donde el material vegetal no es protagonista. Eso por un lado. Y que área verde, en una definición urbana, tampoco es igual a paisaje. Es decir, el paisaje es una definición que es mucho más integradora respecto de lo que nosotros observamos en la ciudad y prácticamente cualquier mirada desde el exterior a un contexto se le puede denominar paisaje. Ahora, la forma de estudiarla de los arquitectos, yo creo que principalmente están acostumbrados a posicionarse sobre un lugar. Sin embargo, pero yo creo que cada día más se está incorporando la idea que cuando uno hace arquitectura lo que uno está proyectando es el sitio completo. Entonces, en ese sentido no es como un edificio que va y se inserta sobre un cuadrado de 100%, que puede ser el predio, sino que yo me aproximo a ese lugar como un proyecto de 100%. Y en el fondo esa es como la mirada que nosotros queremos incorporarle desde el paisaje a cualquier proyecto de arquitectura. Sí, yo creo que como que el plan regulador está pensando, o la forma de hacer plan regulador está pensado por una ciudad menos compleja de lo que es hoy en día. Entonces, en realidad tiende a quedar como limitada respecto a definiciones, y en eso yo creo que a definiciones o a códigos de diseño, es decir, como pintar de verde sobre un papel un lugar, no está diciendo que ese lugar es bueno, es malo, es privado, es público, tiene árboles, no tiene árboles, sino que es súper generalista en términos como de proyecto, no es un proyecto. Entonces, yo sí creo que el plan regulador debiera tender, o la forma de regularizar, tender más, cada vez más a llevar como códigos de diseño implícitos. Eso por un lado, pero también hay un tema de definiciones y eso es como que ha ido de más a menos. Como de los descubrimientos de mi tesis en particular, tiene que ver con cómo la regulación o todos los elementos de planificación fueron históricamente definiendo las áreas verdes, entre comillas, dentro de la ciudad de Santiago. Y si, por ejemplo, en el plan de Vicuña Maquena teníamos un vocabulario de, no sé, 20 palabras, donde se hablaba de alamedas, plaza, parque, parque público, plaza aérea para definir el Cerro Santa Lucía, plaza representativa arquitectónica, que es el espacio que se le antecede a un edificio para poder observarlo. Es como que en el de Brunner fueron a tender a ir menos hasta que en el plan del 60, en el PRI del 60, todo queda como aunado bajo el concepto de área verde. Y finalmente, nombrar un paisaje es como imprimirle un carácter. Entonces, en realidad, sí es importante poder como ser más específico en las definiciones que le estamos dando a estos espacios que son tan disímiles entre sí para poder regularlo. Y después de eso, por supuesto, además incorporarle algo como que sea más específico en cuanto a cómo se diseñan y que no sea simplemente como pintar de un color sobre el papel.